Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. FECODE le da la bienvenida a la firma final de los acuerdos de paz y saluda una nueva etapa sin conflicto en Colombia. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 27 de agosto. A continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE da la bienvenida a los acuerdos y saluda una etapa de paz en Colombia. Víctimas del conflicto armado le dicen sí al plebiscito por la paz. Evaluación con carácter diagnóstico formativa cumplió con expectativas de los maestros. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y llegó el día para la mayoría de los colombianos que esperaban que se firmara el acuerdo final del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Por supuesto, desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación se saluda este proceso, se acompaña, de ahí la iniciativa de decirle sí al plebiscito por la paz, una opción de transformar el país desde la reconciliación. Luego de 52 años de guerra en Colombia, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le dice al país: que este sea el último día de la guerra. El acuerdo establece un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, garantías sobre seguridad y combate al paramilitarismo y la dejación de las armas. El conflicto con las FARC ha culminado. Hoy hemos llegado a la meta, la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado. Los acuerdos establecen una reforma rural integral, la participación en política, el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas y por último el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, lo que va a permitir que Colombia se trace una nueva ruta de cara al posacuerdo. Si logramos ese posconflicto territorial, Colombia va a pasar décadas en las regiones más afectadas por el conflicto. Vienen retos impresionantes, tenemos un déficit presupuestal impresionante, tenemos aún el tema con el ELN, tenemos bandas criminales, pero yo creo que los acuerdos de La Habana sí cimientan unos mínimos para que esta sociedad profundice la democracia y el desarrollo. Hoy los colombianos tienen en sus manos el poder de ratificar lo acordado en La Habana entre el gobierno y las FARC, y lo pueden hacer con criterio propio y no bajo ideologías políticas. La lectura del texto publicado va a permitir ser conscientes de la decisión que cada uno tome en las urnas el próximo 2 de octubre. El fin del conflicto armado con las FARC también se debe extender a otros grupos armados ilegales. Los colombianos merecen vivir en un país en paz, con educación, equidad social, empleo y libre de pobreza. Termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. Y a propósito del tema de la paz, esta semana estuvo de visita en FECODE una representante de la Asociación de Educadores de América, AFT. Ella vino al país para respaldar de manera irrestricta la decisión de FECODE de acompañar el plebiscito por la paz. También hizo un reconocimiento a la estrategia de la Federación de declarar la escuela como territorio de paz. Ella es Patricia Kiefer, directora de Asuntos Internacionales de la AFT, Asociación de Educadores de América, que en su visita al país ratificó su compromiso con los derechos humanos del magisterio y su apoyo irrestricto a la decisión de FECODE de impulsar el plebiscito por la paz, camino seguro para el fin del conflicto con las FARC y la restitución de derechos. Sentimos que el referendo que viene sobre los acuerdos de paz es una oportunidad de dar a los colombianos una verdadera paz, para dirigir y crear una democracia que incluya a cada uno. Por ello, la Asociación de Educadores de América está interesada en participar en cualquier proyecto que FECODE quiera hacer para apoyar este proceso.
La AFT y FECODE tienen una larga relación de trabajo por la dignificación y la profesión docente, los derechos humanos y la justicia. En el 2010 y el 2012 fueron acompañantes del proyecto Voces Cívicas, en el que se visibilizaba el quehacer del maestro como líder sindical y social. Hoy, ellos destacan la estrategia de la escuela como territorio de paz, reconociendo que es un trabajo a largo plazo que desde ya debe y merece ser implementado con todo el apoyo gubernamental. Para mí es un agrado decir que el plebiscito y los acuerdos de paz nos dan la oportunidad de traer luz, vida y felicidad. Su apoyo es incondicional y mucho más hoy, cuando lo que está en juego es la pacificación de un país que solo ha aprendido a convivir con las leyes de la guerra. Reconocen el historial del magisterio como víctima del conflicto, pero también como transformador de realidades y hoy protagonista del cambio con el plebiscito. Y Encuentro continúa en su compromiso por hacer pedagogía sobre el proceso de paz. Hoy abordaremos el tercer punto de la agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Uno de los más grandes problemas que afecta a la economía del país, hace parte de la política nacional y lo que es peor, ha transformado parte de la sociedad colombiana, beneficiando a unos pocos y afectando a otros, son los cultivos ilícitos de drogas y el narcotráfico. La verdad es que el narcotráfico en Colombia es una consecuencia y no es la causa de un problema. Es derivado fundamentalmente por la quiebra de la agricultura colombiana, por la ruina de sectores rurales en zonas muy distantes que no encuentran qué productos elaborar. Los campesinos en Colombia escasamente logran obtener recursos por debajo de los 700.000 pesos. Por eso han visto en la producción de coca y marihuana una salida al problema financiero. En los últimos 5 años más de 2.800 campesinos fueron criminalizados y 1.100.000 hectáreas fueron fumigadas. De ahí la importancia de hallar una salida. Sin duda que es necesario desarrollar una política agropecuaria, a mi modo de ver, no solo de proyectos puntuales productivos en las distintas regiones, sino una modificación total de la cultura y de la política agrícola en el país. En el país cerca de 2 millones de colombianos son consumidores de drogas ilícitas. ¿Cómo puede entrar a operar un sistema de entendimiento, prevención y atención que permita reducir el consumo? ¿Será posible? Los problemas de consumo de drogas son ante todo problemas de salud pública. Y sin campañas de prevención, sin campañas de atención, especialmente a la juventud. Hoy en Colombia sabemos, por ejemplo, que hay varios millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian y seguramente pueden ser seducidos tanto por el consumo, por ser atrapados por redes de los negocios de drogas de uso ilícito. Las drogas en su etapa de comercialización no reconocen fronteras, por ello las ganancias son millonarias y la corrupción es su mayor aliado. Controlar la venta de insumos químicos será un primer paso. No es posible entender el negocio del narcotráfico ni el de las drogas en estos países sin la corrupción de autoridades de todo tipo, civiles, militares y policiales. El problema es gigante en Colombia y se extiende al mundo entero. Por ello, el gobierno y las FARC han determinado que se debe entender este problema desde lo que sucede en el campo y en el consumidor, para debilitar una estructura ilegal con millonarias ganancias. El profesor Libardo Ballesteros, tesorero de FECODE, a esta hora le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días. En estos momentos tenemos que resaltar dos aspectos. Primero, destacamos los resultados positivos que se obtuvieron en la evaluación diagnóstica formativa, en donde un alto porcentaje de docentes ascendieron o se reubicaron en el escalafón a pesar de los inconvenientes que se presentaron en el camino. En segundo lugar, lo ocurrido en La Habana esta semana es histórico en cuanto al acuerdo del gobierno con la FARC, que pondría final a la lucha armada de esta guerrilla en el país. Debemos tener claro que este acuerdo representa un paso trascendental en la consecución de una paz con justicia social para Colombia. Por eso respaldamos e invitamos a respaldar el sí en el plebiscito que se avecina. Pero la agenda de FECODE
quedan una serie de problemas que el gobierno debe resolver cuanto antes. La situación del Fondo de Prestaciones Sociales en Magisterio en relación con la garantía de un servicio de salud digno y el pago oportuno de las prestaciones económicas. Una reforma al Sistema General de Participaciones que asegure la inversión social. La pronta modificación de los decretos 490, 501, 915. Las gestiones para el funcionamiento de la Comisión Tripartita por la definición del Estatuto Único Docente. La lucha contra la reforma tributaria y el pago oportuno de las deudas, entre otros. Las negociaciones con FECODE, el gobierno ha mostrado voluntad, pero hace falta que ésta se materialice en hechos. Para esto se requiere de la unidad y el apoyo del magisterio en su conjunto para la defensa de la profesión docente. Sobre las cesantías, la fiduprevisora informa que habrá pagos a final del presente mes. Y también tenemos que manifestarles que en el departamento de Córdoba se hizo efectivo el pago a terceros del mes de diciembre del año pasado, que garantiza el pago del subsidio familiar a todos los educadores y educadoras. Feliz fin de semana. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. Encuentro Internacional Maestros por la Paz de Colombia. 5 de septiembre, Salón Rojo del Hotel Tequendama. Y de cara al posacuerdo, ¿qué mejor escenario para escuchar a las víctimas, quienes por más de 52 años pues han tenido que vivir los horrores de la guerra? Hoy reivindicamos sus experiencias desde la mirada de la restitución de derechos. Carmen Rosa Aramburo García tuvo la desgracia de ver cómo la muerte se llevó a su hijo y 6 familiares más. Una tarde del 2000 que quedó grabada para siempre en su corazón de madre. El 2000 para acá fue una amargura que hoy, hasta hoy lo vivo. Porque en mi casa mataron 7 de mi familia. Y en eso cayó mi hijo, que estaba haciendo el último semestre de universidad. Y murió ahí. Montaron ahí 3 hombres, montaron a la casa y le decían a los muchachos, porque estábamos en un culto evangélico, y que se tiraran al piso. Y ellos no se tiraron al piso, sino que se colocaron a la pared, pensando que era una requisa. Y yo les decía que qué habían hecho esos muchachos y ellos me trataban como animales, echa para allá. Y yo caía en el piso y de ahí me levantaba. Y cuando empezaron a disparar con metralletas, a mí no me pusieron balas, solo me empujaban y me trataban, pero nunca me pusieron. Pero los momentos fueron muy difíciles. Yo le pido, eso fue el 2000 a las 6 de la tarde, en el barrio de Las Palmas. Yo le pido a Dios que lo que yo viví en el 2000, ninguna otra mujer lo viva. Porque no solo la bala lo mata a uno, sino de ver la nostalgia de lo que está pasando, lo puede llevar a la muerte. Carmen hace parte del universo de víctimas más de 7 millones que, pese a haber sufrido los peores horrores de la guerra, hoy quieren que la paz logre parar la barbarie que ha azotado regiones completas de la Colombia rural, esa Colombia que muchos desconocen. Y hoy nuestro recomendado pedagógico viene del Centro Nacional de Memoria, que de la mano del conocimiento y la experiencia de un grupo de maestros a nivel nacional construyó una caja de herramientas titulada Desaprender la guerra, aprender la paz. Viaje por la memoria histórica, aprender la paz y desaprender la guerra es el nombre de la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria, construido de la mano y con los conocimientos y experiencias de maestros y maestras del país. La caja de herramientas es un sueño del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es pensar que realmente esta transición de la guerra a la paz nos implica a todos, no solo a la guerrilla, al Estado colombiano que está negociando en La Habana, sino realmente a todos los sectores de la sociedad. Y que para superar esa manera violenta de resolver los conflictos, realmente lo que primero requerimos es conocernos a nosotros mismos
y tratar de dilucidar por qué nos pasó lo que nos pasó y cómo fue que nos pasó lo que nos pasó. La caja de herramientas invita al sistema educativo a repensar los procesos en la escuela, dejando de imponer políticas externas para priorizar las experiencias de los docentes y los alumnos, que en definitiva serán los protagonistas de una nueva historia por contar desde la memoria de lo que no se puede volver a repetir. Pensamos que realmente la paz no es simplemente la firma de unos acuerdos, sino realmente proponer una forma de estar con los otros, de vivir juntos de manera democrática. Entonces la apuesta a la caja es miremos hacia atrás, miremos nuestra historia, comprendamos qué fue lo que nos pasó para poder soñarnos un país en paz, pero con argumentos y con realmente apuestas llenas de contenido. Son libros que a partir de la lectura, diálogo y el análisis en conjunto, desde la emoción y la razón proactiva, buscan construir memoria y allanar el escenario para cambiar la forma en la que se vive, se siente y se respira un país que por años se dedicó a acabar con el otro, no solo con la muerte física, sino la social y política. El profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, a esta hora le habla el Magisterio Colombiano. Buenos días, un saludo fraternal y caluroso para el magisterio y para la comunidad en todo el país, en todos los municipios, desde donde nos ven en este programa importantísimo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una coyuntura de importancia para el país, que estriba en el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la FARC para poner fin a un conflicto de más de 50 años. Los maestros hemos abogado históricamente porque no debe haber violencia para la solución de los conflictos sociales y políticos, porque debe haber una salida negociada a este conflicto armado y porque se debe respetar a la escuela como territorio de paz. Por esas razones y en memoria de las personas, maestros y miembros de la comunidad que han sido sacrificados en esa violencia, es que nosotros le hacemos el llamado al magisterio colombiano a ponerse la camiseta por el sí en el plebiscito, a hacer campaña y a votar el 2 de octubre afirmativamente, es decir, con el sí al plebiscito por la paz. Por otro lado, hay que señalar que el magisterio colombiano mantiene sus banderas de lucha, su defensa de la educación pública, de los derechos de los maestros, su oposición en consecuencia a la política educativa, económica y social del gobierno Santos, que afecta a los millones de los colombianos, que afecta a la comunidad educativa y al pueblo colombiano. Nos seguimos oponiendo a la privatización, nos oponemos a la entronización de una política educativa que destruye el carácter científico y democrático que debe tener la educación, y defendemos pues los derechos de los maestros y los derechos de la comunidad, de nuestros estudiantes y de nuestros padres de familia. Les deseo a todos un feliz fin de semana. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. Encuentro Internacional Maestros por la Paz de Colombia. 5 de septiembre, Salón Rojo del Hotel Tequendama. En medio de comentarios malintencionados y destructivos, tenemos que informar que cerca del 75% de los maestros del 1278 que presentaron la evaluación de carácter diagnóstico formativo muestran satisfacción del proceso. Felicidad y alegría es lo que refleja el rostro de los educadores que superaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa. En medio de tanta especulación por las redes sociales frente a la evaluación, hoy los maestros que superaron la prueba se acerca al 75%. La recibí con mucha alegría, ya que llevaba 6 años presentando la evaluación en la cual no había pasado. Estoy muy contento porque creo que el quehacer de nosotros diario pues se ve plasmado en un video.
Este no fue un proceso fácil, momentos de tensión se vivieron dentro y fuera de las aulas, maestros y estudiantes unieron esfuerzos para que el desarrollo de su actividad fuera efectiva y acertada frente a las cámaras, algo que hoy se traduce en un logro más para aquellos docentes que por años estaban esperando la oportunidad de ascender en el escalafón docente. Finalmente, pues lo que se hace en el video pues no fue otra cosa que lo que se hace en clase. Pues el resultado es pues de la cotidianidad, de lo que uno hace a diario. Pese a la batalla que se dio a través de las redes sociales por sus detractores, para quienes su única apuesta era demostrar que este proceso sería un fracaso, hoy ha quedado demostrado que no fue así, y los maestros agradecen por la oportunidad que tuvieron para superar una evaluación que por años les fue esquiva. Pero si nosotros nos damos cuenta, antes pasaban el 7 al 10% la evaluación. En este ascenso, pues pasó más o menos el 75%. Eso quiere decir que a la gran mayoría se les hizo más cómodo, más fácil este modo de evaluación. La falta de recursos, el mínimo acceso a las nuevas tecnologías y las largas jornadas de trabajo dan un parte de tranquilidad y superación personal y profesional a aquellos docentes que trabajan en los sectores más apartados de Colombia, que habiendo superado la prueba podrán hacer efectivo su ascenso en la vigencia fiscal de sus recursos a partir del 1 de enero de 2016, como lo acordó el Gobierno Nacional y FECODE. Maestros y maestras, mucha atención, tenemos información pertinente sobre la salud del magisterio. Sea este el momento propicio para hacer un balance en lo que va el proceso de la nueva contratación de los servicios de salud. Tenemos un acuerdo con el gobierno en cabeza de los 3 consejeros que hacen parte de él, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda. En primer lugar, el Consejo Directivo deberá definir el tema financiero de los próximos contratos de salud. El Gobierno Nacional ha presentado una propuesta financiera que contempla aumentar el plus para los nuevos contratos del 0.4832% como está hoy al 0.60. Estamos hablando de un plus equivalente al 1 de la UPC más un 60%. Ese tema todavía no lo ha discutido nuestra Junta Nacional, pero en la estructura de este tema, primero se deberá resolver el tema financiero, en segundo lugar, lo que tiene que ver con los manuales de contratación, supervisión e interventoría, y en tercer lugar, definir los prepliegos de condiciones que van a ser discutidos en 10 días hábiles después de su publicación. Le decimos al magisterio que estas decisiones las tomaremos con nuestros organismos de dirección, nuestra Junta Nacional de FECODE, con el Comité Ejecutivo, y allí deliberaremos y buscaremos lo más acertado hacia la dignificación de la salud para el magisterio y sus familias en los próximos años. Y aprovechando la visita que hizo Encuentro a Medellín, hablamos con el presidente y el secretario general de ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, para que nos hicieran un balance sobre el pliego de peticiones que presentaron en el 2016, cómo se desarrolló la negociación. Aquí el informe. 3 puntos enmarcaron la conquista del pliego de peticiones de ADIDA. En primer lugar, frente a la defensa de la educación pública, se plantea que se aplica el principio de no regresividad. Segundo, en Medellín se acoge la disminución de la educación contratada. Los 11 colegios públicos concesionados pasan a manos de la Administración Municipal y la Secretaría de Educación. Tercero, los maestros de aula de apoyo son nombrados oficialmente. Con esto se continúa con la política de integración de niños con discapacidades. La jornada única que se va a implementar en Medellín va a ser acorde a los criterios sindicales que hemos dicho, lo que ha planteado FECODE, que sea un proceso, que sea con garantías de restaurante escolar, infraestructura apropiada, dotación y la debida implementación pedagógica acorde al contexto. Para nosotros es un logro supremamente importante que se acojan los criterios de FECODE. En materia económica se amplían las zonas de difícil acceso para los maestros, aunque se deja el desplazamiento como tratamiento ordinario, aunque quedan inconformidades como el del seguimiento a los puntos acordados. La administración de Medellín pretende confundir o casi que esconder su favoritismo
al sindicato paralelo ASDEN en el sentido que a ellos les dan la potestad de participar en unas comisiones y otorgamiento de algunas becas de educación superior, posibilidad que no se le da al sindicato mayoritario que es ADIDA. ADIDA, en medio del escenario complejo de la negociación, alcanzó el pago de las primas extralegales en el mes de agosto para 2.400 educadores vinculados entre 1990 y el 2002. Vale la pena estar organizado, vale la pena pertenecer a FECODE, vale la pena pertenecer a ADIDA como organización gremial adscrita a FECODE. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo cordial a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Todo el país se encuentra motivado. Hay un ambiente de mucha expectativa, pero diría yo también de satisfacción por la conclusión de los diálogos en La Habana entre el gobierno y la FARC. Finaliza un proceso de solución negociada al conflicto, pero inicia el proceso de construcción de la paz. Nosotros, desde FECODE, tenemos también la complacencia que el pueblo colombiano tiene en la expectativa de construir la paz. Y hoy se dio un proceso con la FARC. Hacemos un llamado para que continúe también el proceso de discusión con el Ejército de Liberación Nacional. Pero aquí también decimos que este proceso es una oportunidad para adelantar conversaciones en la profundización de democracia que genere una discusión en el manejo presupuestal, en el manejo de los recursos, en la posibilidad de que el sistema general pueda tener mayor apalancamiento económico, para que la satisfacción de dos derechos para nosotros muy importantes, fundamentales, como es la educación y la salud, tengan los recursos para la satisfacción de este. Y en nuestro caso, proponemos que para la educación los recursos de manera progresiva vayan incrementándose para garantizar educación desde el preescolar de tercer grado hasta la universidad, que sea gratuita para todos los colombianos en las instituciones del Estado. Pero también decir que nuestra propuesta de Escuela Territorio de Paz es una oportunidad para que aquellos actores de la guerra hoy conviertan el escenario de la escuela el escenario de discusión política, para avanzar de manera civilizada en reivindicaciones. Esperamos que este proceso de búsqueda de la campaña por el sí, para que el plebiscito sea victorioso, los maestros hagamos nuestro aporte. Finalizo mi intervención también diciendo que la construcción del pliego de condiciones en materia de salud está desarrollándose. Hoy hay unos borradores que tienen que ver con lo financiero, con el manual de contratación, con la interventoría y la supervisión. En ese proceso se han hecho propuestas por parte de los técnicos, que sea departamental, que sea regional, que sean zonas, y todo tiene que tener una explicación técnica científica para que los servicios de salud, que hoy tienen grandes deficiencias, tienen grandes dificultades, la nueva contratación genere la posibilidad de que el servicio se dignifique, que tengamos un buen servicio de salud, como se ha propuesto por FECODE. Como este proceso está en construcción, haremos una Junta Nacional que finalice haciendo una explicación y los aportes de los maestros se recojan para que al final, digamos, la dignificación del servicio la debemos conseguir en la nueva contratación. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a hablar evidentemente sobre la firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Maestros y maestras, no olviden que en Contrastes siempre ubican las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren más información, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co. Están pendientes de las redes sociales, o si quieren interactuar de manera directa con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte. Cultura, actualidad,
Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal